Te damos la bienvenida a un capítulo más de Business and Trends, programa en donde de la mano de los más grandes expertos profesionales podrás escuchar algunas de las tendencias empresariales más importantes de la actualidad. Esperamos te sea provechoso nuestro contenido exclusivo de la más alta calidad. Bienvenidos al mundo de líderes de negocio. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Business AI Trends, en donde, como es costumbre, les compartiremos la información más relevante de la mano de algunos de los expertos más importantes en cada tema. En esta ocasión nos encontramos con la doctora Beatriz Cárdenas, actual directora del aire del Instituto de Recursos Mundiales en México, colíder global de la calidad del aire y con quien estaremos compartiendo el foro de hoy para poder platicar sobre las funciones de su rol en esta organización y la importancia del trabajo que actualmente se encuentra realizando. Recapitulando un poco, me gustaría platicar un poco del WRI, pero me gustaría que fuera de su propia voz, porque si bien es un tema importante, nos gustaría que toda la audiencia tuviera un contexto más de esta organización. No sé si nos gustaría platicar. Y bienvenida, un placer. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por esta charla. Pues sí, yo les platicaría que el WRI son las siglas de World Resources Institute o el Instituto de Recursos Mundiales. Somos una organización con ya 40 años, este año cumplimos 40 años. Es una organización, le llamamos un think tank o una organización de investigación que tenemos como objetivo pues no solamente contribuir a la generación de conocimiento, de información aplicada y a la resolución de problemas ambientales. En WRI hemos tenido varias agendas, ¿no? La agenda, por ejemplo, de ciudades es uno de los programas, nos manejamos por programas de ciudad, en programas. El programa de ciudades es uno de los programas de WRI en el que nos enfocamos en los problemas que viven las ciudades del hemisferio norte, del hemisferio sur, y que muchos de estos problemas pues son desafortunadamente relacionados con problemas ambientales. WRI también trabaja en temas como cambio climático, de hecho fue uno de los primeros temas que manejó WRI. También trabajamos el tema de agua, océanos también, agua en general, el tema de océanos, bosques y energía. Y pues bueno, tenemos varias oficinas. La oficina de México es una de las oficinas que existen en el mundo y tenemos más o menos 2,000 personas trabajando en todo WRI. Y además de las oficinas en donde WRI está, tenemos una oficina física, también trabajamos con otros países. Eso me encanta y sobre todo a mí me hace preguntarme, porque viendo también usted lo que ha estudiado, ¿cómo es que terminó formando parte de la WRI? Bueno, pues sí ha sido una trayectoria. Yo pensaba originalmente que iba a hacer solamente ciencia aplicada, ¿sí? ¿No? Investigación. Mi doctorado fue en tratamiento de aire, de tratamiento biológico de aire que es emitido, por ejemplo, por fuentes, algunos procesos industriales. Pero tenía muy claro que yo lo que quería hacer era investigación en temas ambientales. Me enfoqué al tema de aire por todos los problemas de contaminación atmosférica. Y pues en un principio estuve trabajando en un instituto de investigación del gobierno federal, en el Instituto Nacional de Ecología, después de estar un par de años en la Universidad Autónoma Metropolitana. Y lo que fui haciendo a lo largo de los años es esta investigación aplicada sí en contaminación atmosférica. Fui poco a poco involucrándome más en temas en donde la investigación aplicada, la investigación de estas ciencias duras, ¿no? Ingeniería, ciencias ambientales, tiene que estar también relacionada con temas de política pública. A veces nos dedicamos a hacer muchos proyectos de investigación y lo que a veces se nos olvida es cuál es la vinculación de los resultados de esta investigación en la aplicación, y para eso tenemos que estar relacionándonos más o trabajar más en temas de política pública. Poco a poco mi trayectoria fue de esta ciencia aplicada a la conexión con política pública.
Y pues bueno, así es como termina una organización como WRI, en donde se sigue haciendo investigación, tenemos mucha colaboración con grupos de investigación que generan este conocimiento, pero tenemos la intención de aplicarlo en la solución de problemas que nos están aquejando en temas ambientales, por ejemplo, contaminación del aire. Ahí me hace preguntarme, ¿cuáles son algunos de los pasos que hace la WRI para hacer esta conexión entre el marco teórico y la política pública? Pues fíjate que primero es hacer un buen diagnóstico de cuáles son los problemas que nos están aquejando en términos ambientales. Para eso tenemos que hacer una investigación o ya sea que nosotros generemos esta información o analicemos la información que ya ha sido generado y hacer algunas de las preguntas muy claras, ¿no? Si vemos, por ejemplo, que el tema tenemos un problema un problema hídrico, un problema atmosférico, ¿no? O un problema, por ejemplo, de cambio climático, la primera es cuáles son las causas. Y la siguiente es, entre encontrar las causas y posibles soluciones, ahí es donde justamente tratas de encontrar entre las soluciones, el entender las causas, y que justamente es a través de política pública. Y ahí es donde empezamos también a buscar soluciones y a relacionarnos con quienes pueden implementar esas soluciones. Entonces, por eso es que trabajamos también con representantes de gobiernos, por ejemplo, municipales, estatales, nacionales, en esta co-creación o darles o apoyarles en proveer algunos elementos que les permita diseñar o programas o políticas públicas que permitan o que sirvan a la solución de estos problemas ya identificados. Y bueno, en todo eso también es muy importante identificar o diseñar indicadores, ¿no? Que nos van a permitir saber si estas políticas públicas que diseñamos, que se están implementando, si realmente estamos cumpliendo con los objetivos para los cuales fueron diseñadas. Ahí también me hace cuestionarme sobre la complejidad técnica operativa, porque al final es un organismo internacional. ¿Cómo se logran organizar para que los problemas que ven, si bien son globales, aplican de forma específica a las regiones en las que el WRI está operando? ¿Cómo es esta coordinación? ¿Cómo es la revisión de estos problemas? Si van revisiones a campo presencialmente, bueno, si es posible compartirlo, por supuesto. Sí, claro, pues mira, al ser una organización con tanta cobertura en diferentes partes del planeta, y es que en estas oficinas tenemos equipos de expertos y expertas que conocen del tema de primera fuente, ¿no? Lo han estudiado, lo han vivido y lo han trabajado en su carrera profesional. Que eso creo que hace que WRI trate no solamente de hacer los diagnósticos, buscar las soluciones, sino trabajar en la implementación lado a lado de las organizaciones o de los gobiernos locales, ¿no? Porque como bien dices, bueno, hay muchos problemas. El problema de contaminación del aire, yo te podría decir, existe en ciudades del hemisferio norte y el hemisferio sur. Pero las razones, las características de qué contaminantes están presentes en una ciudad, por ejemplo, puedes estar hablando de Ámsterdam versus la Ciudad de México, Toluca, son muy diferentes. Y eso nos obliga a que si bien podemos hacer esquemas generales, marcos generales, conceptuales, después tenemos que ver si esos pueden ser aplicados al caso muy local de una ciudad. En el caso, por ejemplo, de contaminación del aire, pues podemos conocer cuáles son los procesos físicos, químicos que hacen que una ciudad esté contaminada. Pero hasta que no identifiques cuáles son las fuentes de emisión que están presentes en esa ciudad, cuáles son el marco legal, por ejemplo, que existe, o cuáles son las dinámicas sociales y económicas o culturales que existen en esa ciudad, puedes entender por qué una ciudad puede tener problemas tan pues apremiantes con respecto a contaminación del aire y otra a lo mejor esté más avanzada. Entonces creo que como WRI lo que hacemos, tú me preguntabas qué hacemos, tenemos muy claro cuáles son los temas en los que trabajamos, nos intercambiamos mucho entre los diferentes miembros de la organización y tratamos de que si bien tenemos marcos conceptuales de temas, sí reconozcamos que la experticia, el conocimiento viene de los equipos locales que están trabajando en estas ciudades o en colaboración con organizaciones que están realmente viviendo o conociendo del tema.
De esto han surgido muchas preguntas en mi mente, de hecho ya tengo algunas anotadas, pero hablando del tema particular de México, la WRI, ¿cuáles son los problemas que reconoce particularmente a México? Pues mira, los programas que tenemos en la Oficina de México son casi los mismos que estamos viendo en otras ciudades, en otras oficinas, pero definitivamente el tema de ciudades es un tema muy importante en México. Y dentro del programa de ciudades tenemos diferentes áreas. Entonces vemos el tema de transporte como un tema toral, o el tema de la movilidad, ¿no? Es decir, cómo nos movemos, movilidad activa, movilidad motorizada, y la movilidad motorizada, pues hay mucho trabajo con transporte público, por ejemplo, diseño de sistemas o hacer más eficientes todo el tema de transporte público, buscando también algunos temas que tienen que ver con financiación. El tema de calidad del aire es un tema que también en WRI México identificamos como importante para las ciudades en México. Temas de desarrollo urbano y temas también cada vez más de cambio climático. Y cambio climático entra tanto en la esfera de trabajo de programa de ciudades como el programa de cambio climático que tenemos en México. Entonces, el tema de ciudades, el tema de energía es un tema importante también para WRI México, el tema de cambio climático, sin duda. En WRI México hay un programa también que afortunadamente también está teniendo un crecimiento por el tipo de proyectos que están teniendo, es el programa de bosques. Y dentro del programa de desarrollo urbano está también el tema de agua, ¿no? El tema de todo lo relacionado con temas hídricos. Hay un cuestionamiento, entiendo algunas las verticales que me platicas, pero ahí me pregunto si hay qué papel también juega la industria, probablemente en los análisis que hace la organización, o qué impacto puede tener también la industria. Sí, cómo no, se reconoce, fíjate, lo reconocemos tanto en el programa de ciudades, porque en muchas ciudades, todavía en México, como sucede en muchas otras ciudades del hemisferio sur, el sector industrial es parte de los sectores que existen en ciudades, ¿no? Es un sector importante en la economía de las ciudades, pero en términos de la dinámica de una ciudad, pues el sector industria consume agua, consume energía, genera emisiones, tanto de gases de efecto invernadero como de contaminantes a la atmósfera, de residuos. Entonces es un tema que lo vemos dentro de la ciudad, dentro del ecosistema de una ciudad. Y también se está viendo el tema de las industrias, por ejemplo, con respecto a cambio climático. De hecho, nuestros colegas de cambio climático tienen un programa que se llama Science Based Target o objetivos basados en la ciencia, en donde se invita a que industrias, empresas, determinen o más bien se les dan herramientas para que puedan cumplir con los compromisos que muchas de estas organizaciones se han trazado para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces hay un trabajo ahí importante, por ejemplo, con ellos. Y bueno, también hay un trabajo en otros temas con el sector privado y particularmente con el sector industrial, en donde se trata de ver de qué manera pueden hacer algunos proyectos para hacer usos eficientes de agua o cómo pueden contribuir también a que otros temas ambientales pues tengan soluciones. Ahí, sobre todo, una pregunta interesante es, ¿se tiene identificado qué sectores de la sociedad son los que contribuyen más a este impacto ambiental? Sobre todo pensando en que también ahí podrían estar en mayor medida las soluciones. Yo te podría hablar, por ejemplo, del tema de aire. Definitivamente sí. Tenemos varias herramientas para conocer qué sectores o cuáles son las fuentes de emisión de contaminantes. La emisión de contaminantes es toda aquella actividad que emita un tipo de contaminantes, les llamamos fuentes de emisión o sectores de contaminantes. Para eso tenemos varias herramientas. Le llamamos, por ejemplo, una herramienta muy común es el inventario de emisiones. Es una herramienta que te permite estimar con una metodología muy, muy clara, una metodología robusta y muy estandarizada, en conocer cuántos contaminantes se generan por cierto tipo de actividades o sectores.
Entonces, de esa manera sí te puedes, y es lo mismo para gases de efecto invernadero. Se hace para contaminantes criterio, es decir, partículas PM2.5, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, partículas PM10, son contaminantes criterio, o gases de efecto invernadero, metano, CO2, por ejemplo, o cualquier, principalmente CO2. Y lo que haces es que determinas, dependiendo la actividad que lleva cierto sector, y cuántos contaminantes se emiten por esa actividad, pues te permite cuantificar un sector a qué contribuye. Por ejemplo, esta herramienta nos permite saber que en ciudades, por ejemplo, en la Ciudad de México, los vehículos, todo el transporte contribuye a emitir el 80% del total de emisiones de óxidos de nitrógeno, por ejemplo, de un solo tipo de contaminantes. Pero si tú me preguntas por PM2.5, que es otro contaminante, yo te diría, no, mira, de acuerdo al inventario de emisiones, el transporte emite 30% de las partículas finas y a lo mejor el sector industrial emite un 15%. Es decir, estas metodologías, estas herramientas sí te permiten saber de una manera robusta quién emite qué contaminantes. Incluso puedes saber hasta qué temporada del año o qué hora del día. Impresionante. Sí, claro. Y entonces ahí, pues eso creo que sí nos permite también identificar qué acciones, si quisieras reducir un contaminante o la emisión de gases de efecto invernadero, ahí sí te permite saber si yo quiero reducir el 30% de emisiones e invito a tal sector a que haga tal cosa, ¿a cuánto se va a reducir esas emisiones? Y esa es la manera en la que estamos cuantificando si cumplimos o no con compromisos o si estamos realmente logrando la meta que nos planteamos. A veces en contaminantes, por las reacciones que se llevan ya que están en la atmósfera, el reducir X toneladas de un contaminante no necesariamente te asegura que lo que vas a respirar o los ciudadanos van a respirar en la ciudad va a ser el nivel que tú quieres, porque tienes que considerar que aquí se emitieron unos contaminantes, otros contaminantes se mezclaron, se movieron, trajeron otros y ese es el resultado de lo que respiras, ¿no? Pero bueno, gracias a que hay toda esta información y conocimiento, sí te permite saber si una acción va a tener tienes posibilidades de que tenga el resultado esperado. Totalmente, pero aquí me hace cuestionar porque sí me parece muy específico. O sea, ustedes tienen muy claro, en esta temporada, en esta región, existen estos contaminantes. Para eso hemos diseñado estas posibles soluciones. Sin embargo, me da la percepción de que probablemente aún hay barreras para que se amplifique más su impacto y mejore. Y me gustaría que pudieras platicar, por favor, de las barreras, de las principales barreras que se tienen para hacer estos cambios. Sí, claro, fíjate que ahorita lo que dijiste es uno lo puede hacer en papel y dijiste, bueno, tienes tales emisiones, tal sector. Pues bueno, por ejemplo, si sé que la quema de basura contribuye un 10% en las emisiones de PM2.5, que son muy tóxicas, pues tan sencillo, prohíbo la quema de basura. Y ya, ¿no? Entonces tú dirías, bueno, hacer esta lista de acciones suena sencillo, porque cuando ya conoces la causa, pues parecería sencillo encontrar la solución. Y la pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, casi en todo el hemisferio sur, aunque la quema de basura está prohibida, la seguimos teniendo, en mayor o menor medida en algunas ciudades? Y eso habla de que las barreras para implementar estas acciones, pues existen, porque se quema la basura. Y a veces la quemas, por ejemplo, y te estoy dando un ejemplo muy sencillo, pero así te puedo decir por qué los vehículos siguen contaminando, por qué cierto sector industrial sigue emitiendo tantos contaminantes a la atmósfera. Y es que las barreras pueden ser económicas, pueden ser simplemente legales, ¿no? A lo mejor no tienes una norma que prohíba o que diga cuáles son los estándares mínimos. A veces pueden ser simplemente económicos. Bueno, la norma está, pero para implementarla, pues realmente se requieren recursos que no se tienen. A veces pueden ser políticos, ¿no? La norma está, los recursos están, pero a lo mejor pues hay condiciones políticas que no estén favoreciendo que se cumpla o que se haga cumplir. A lo mejor hay sectores que tienen mucho peso y mucha influencia económica, que económicamente no les conviene que se cumpla esa solución. A veces simplemente es que no se tiene muy claro que implementarla,
tendrías un objetivo, un resultado muy claro. A veces es falta de coordinación. Un área, hablemos por ejemplo de algunos gobiernos a nivel de ciudades o a nivel de estados, tiene muy claro que hay que hacerlo, pero el área que tiene que ayudarle a implementarlo no le queda tan claro, no es su prioridad. Entonces, todas estas barreras es justo lo que a veces tratamos primero de identificarlas, si las soluciones son relativamente claras, cuáles son las barreras que existen. A veces es financiamiento, ¿no? Se tiene muy claro cuánto costaría, el gobierno local lo quiere hacer, simplemente no hay el recurso y lo que hay que buscar es un tipo de financiamiento que permita que se lleve a cabo la acción. Ahí, nada más, mi curiosidad siempre me lleva ahí. Es que me encanta cómo suena, en la teoría suena muy bien, porque al final sí entiendo que hay barreras que pueden ser más difíciles que otras, pero también la WRI llega a tiene mapeadas estas áreas de oportunidad, sobre todo siempre con la intención de que probablemente alguna industria o algún ente político pueda acercarse para ver, cómo podemos contribuir con el instituto para mejorarlo. ¿Sí están identificados? Ajá. Sí, fíjate que en algunos temas, sobre todo en aquellos temas en donde tenemos ya tiempo o más tiempo trabajando, el conocimiento de las causas, posibles soluciones y por lo menos la identificación, el método para identificar barreras está bien implementado, o sea, está ya muy bien puesto. Lo que hacemos es, en efecto, cuando hacemos una propuesta de colaboración, en este caso, por ejemplo, con una ciudad o con alguna organización, es justamente identificar las partes que ya tenemos mapeadas, hacer un análisis de por qué no esté funcionando o cómo podríamos hacerlo más rápido, ¿no? Porque además, a veces muchas de estas soluciones que bien dices, bueno, se suena muy bien teóricamente, ¿por qué no funcionan? Y el por qué no funcionan es justamente una de las grandes preguntas que nos hacemos, no nada más hacernos, sino cómo desatoramos esas barreras o cómo identificamos maneras más eficientes de lograrlas. A veces no podemos esperar 20 años para que sucedan naturalmente. No, tenemos una urgencia, y creo que eso lo reconocemos en muchos de los temas que trabajamos en WRI, que tenemos que hacer acciones muchísimo más rápido, tenemos que ser mucho más eficientes, porque los problemas que tenemos en muchos temas ambientales pues son importantes y están causando no solamente problemas el día de hoy en la salud de las personas, en la salud de nuestros ecosistemas, en acabar con muchos recursos naturales, por ejemplo, y por supuesto que comprometen los años siguientes, ¿no? Incluso generaciones que ni siquiera han nacido, ¿no? Y de hecho, esto me hace preguntarme sobre los entes que participan, y esto ya es más como opinión personal suya, doctora. ¿Quién cree que tiene más injerencia en poder resolver tanto los problemas como las barreras? Y pensando en que tenemos 3 entes, está la sociedad, están las empresas y está el gobierno. ¿Quién cree, desde su opinión personal, cuál tiene más injerencia para resolver todos estos problemas? Fíjate que yo creo que es que no, si pensamos que uno de los 3 es el único que lleva que tiene la solución, creo que ahí estaríamos viendo que tenemos un sistema en donde uno decide y los otros 2 siguen. En realidad creo que lo que tenemos que entender es que nuestros sistemas son muy complejos, ¿no? Aquí termina la primera parte de la entrevista con la doctora Beatriz, que consistió en la historia del WRI, de la historia de la doctora y también la conexión entre el marco teórico y la operación del WRI, entre otros temas. En una siguiente entrevista profundizaremos en las soluciones, el impacto del COVID y más. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por escuchar un capítulo más de Business and Trends y por formar parte de nuestra comunidad de líderes empresariales. No te olvides de compartir el episodio, así como suscribirte a nuestro canal de YouTube y a nuestro newsletter, el cual podrás encontrar en nuestra página www.b2bmedea.com para obtener las actualizaciones más recientes en el mundo de los negocios y calificar nuestro episodio. Te esperamos en nuestro LinkedIn como B2B Medea. Que pases una excelente semana.